Hoy veremos las islas griegas como nunca antes lo habíamos hecho. Desde el cielo descubriremos una región definida por su posición marítima, donde la historia antigua y una cultura rebosante de tradición confluyen junto con una agricultura única y una ingeniería innovadora para crear una gran diversidad. En esta serie hacemos un recorrido aéreo por Europa, grabado en el transcurso de un solo año. Y con los cambios de estación, descubrimos la cultura, la historia y la ingeniería que forjaron las grandes naciones europeas de la actualidad. La Grecia continental está rodeada por unas 6.000 islas, las cuales están divididas en grupos. Al oeste están las Islas Jónicas, al norte las islas del Egeo Norte y las Hespóradas. En el centro están las Cícladas y las Islas Sarónicas. El Dodecaneso está en el sureste y Creta en el extremo sur. Desde los reinos minoicos de la Edad del Bronce hasta el espectacular auge de la antigua Grecia, estas islas han sido fundamentales en la formación de los cimientos de la civilización occidental. A lo largo de milenios, las potencias marítimas se han disputado el control de las islas, dejando su huella en una zona tan variada en cultura y arquitectura como unida por una lengua común y la religión ortodoxa griega. Mientras que islas occidentales como Cefalonia están repletas de vegetación, islas volcánicas como Milos y Sifnos son áridas. En el sureste, el paisaje seco de Rodas está salpicado de antiguas ruinas. Pero las islas son igualmente conocidas por sus famosas playas de arena y aguas turquesas, las cuales atraen a millones de turistas de todo el mundo. Con el fin del invierno arranca la temporada turística y arriban los primeros barcos a los puertos de Corfú. La llegada de un tiempo más cálido drena las colinas de Creta y el exuberante verdor del invierno se seca ante el creciente calor que atrae a los primeros visitantes. Empieza la primavera. En primavera, los visitantes aprovechan las agradables temperaturas para explorar las joyas arquitectónicas de la isla. Muchas de ellas reflejan el ascenso y la caída de imperios perdidos hace mucho tiempo, como la Canea en Creta. Aquí las coloridas casas adosadas se remontan al antiguo dominio de la República Veneciana. Los edificios de Pirgi están cubiertos de deslumbrantes y detallados diseños, creados a partir del raspado del enlucido blanco para dejar al descubierto la arena negra que hay debajo. Y hay un lugar que quizá ostente el horizonte insular más famoso de todos. Las Cícladas son un grupo de 220 islas al este de la Grecia continental. Pero una de ellas destaca sobre el resto. Desde el cielo parece una luna creciente salpicada de montañas nevadas. Pero esos picos helados son en realidad casas e iglesias blancas y relucientes. Es la fotogénica Santorini. Desde lo alto, los habitantes de esta emblemática isla parecen encaramados en el borde de una caldera volcánica, ante una abrupta depresión. Cada año más de 2 millones de visitantes vienen aquí para alojarse en uno de los vertiginosos apartamentos de la isla.
o visitar una de las muchas iglesias encaladas que confieren a la isla un carácter visual único. En primavera, voluntarios como Kalaris Vagelis ayudan a mantener bien blancos estos santuarios sagrados antes de la ajetreada temporada estival. Le tengo mucho cariño a este lugar porque nací aquí. Me siento orgulloso de estar en lo alto de la caldera y me llena el poder de la iglesia. Hoy, la misión de Kalaris es pintar el exterior de la pintoresca iglesia de Agios Spiridonas, en Ia, al norte de la isla. Me encanta la iglesia y hago lo que me gusta. Me lo paso muy bien, la verdad. Kalaris empieza al amanecer para avanzar con la refrescante brisa matutina. Utiliza una pintura blanca hecha de tiza o piedra caliza. Está diseñada para reflejar la luz solar y mantener fresco el interior del edificio. Sorprendentemente, el horizonte blanco de Santorini apenas se remonta a principios del siglo XX. Antes de eso, los edificios se dejaban sin pintar para ocultar su presencia a saqueadores como los piratas berberiscos del norte de África. Se creía también que la piedra caliza de la pintura era un desinfectante contra el cólera. Al pintar los edificios, los lugareños desinfectaban sus casas en un intento de evitar la propagación de la enfermedad. Santorini se asienta sobre la caldera sumergida de un volcán activo que entró en erupción por última vez en 1950. Por suerte, un anillo de agua marina protege las casas encaladas del corazón del volcán, que se alza sobre el agua como una isla más. Santorini era inicialmente un único volcán en medio del mar. Pero hace 4000 años, una violenta erupción voló la parte central y creó el borde fragmentado que vemos hoy. De vuelta en la iglesia, esta ha sido una larga jornada bajo el calor primaveral. Kalaris ha terminado de pintar la parte inferior de la cúpula y el padre Prásinos inspecciona su trabajo. Las iglesias de Santorini representan la arquitectura de la isla. Sus preciosas cúpulas y sus magníficos campanarios la hacen especial. Estamos muy orgullosos de este sitio y nos sentimos bendecidos aquí. Tras un provechoso día de pintura, es hora de relajarse y disfrutar de una de las mejores puestas de sol que ofrecen las islas griegas. Desde la antigüedad, los habitantes de las islas griegas han demostrado una asombrosa capacidad para aprovechar su entorno. Estos antiguos y emblemáticos molinos de viento hechos de piedra en Mykonos se utilizaron en su día para moler trigo. Los trabajadores de Tasos llevan miles de años extrayendo mármol, el cual se enviaba a toda la antigua Grecia para construir templos a los dioses. En la actualidad, Grecia es el cuarto exportador mundial de mármol. Y en una pequeña isla deshabitada, otro deslumbrante material blanco impulsa una sorprendente industria moderna. Las islas del Dodecaneso se encuentran frente a la costa de Turquía, y su nombre significa 12 islas. Y atravesando las nubes, vemos una que no se asemeja a ninguna otra. Tiene forma de pajarita y está llena de unas misteriosas manchas de color blanco. Se trata de Giali. Desde arriba, su extraño y desconcertante paisaje parece de otro mundo. De la roca sobresalen gigantescas esculturas que parecen hechas de nieve.
Estas pálidas manchas son canteras de una roca volcánica blanca llamada Piedra Pómez. Hace 200.000 años, una erupción volcánica en la vecina Nísiros depositó grandes cantidades de piedra pómez en el mar. Con el paso de los milenios, el lecho marino se elevó y dio origen a la isla de Giali. La piedra pómez se utiliza como agregado en el sector de la construcción para fabricar hormigón ligero, y Grecia es uno de sus principales exportadores mundiales. No hay habitantes permanentes en este afloramiento fantasmal. En cambio, 27 trabajadores cruzan las aguas desde Nísiros cada día para trabajar en la cantera. Con 100 millones de toneladas de piedra pómez cubriendo su superficie, esta isla es el principal centro de producción del país. Antonis Kotsampasaglu dirige las operaciones aquí. Todavía recuerdo el primer día que llegué aquí, a Giali. Y fue una sensación increíble. Creo que fue lo más parecido que voy a sentir nunca a pisar otro planeta. Cada mañana en la isla de Giali, 4 excavadoras salen en convoy. Se disponen a excavar 6.000 toneladas de piedra pómez. Con una sincronización perfecta, Antonis lidera su ejército de excavadoras en una elegante danza. Estas acercan la piedra pómez extraída a una extraordinaria red de cintas transportadoras de 5 kilómetros de longitud que la lleva a una planta procesadora. Las máquinas trituran la piedra pómez para mezclarla con el hormigón. La extracción se registró por primera vez en esta isla hace casi 11.000 años. Nativos de la isla de Nísiros venían a excavar en busca de trozos de vidrio volcánico que utilizaban para crear objetos afilados. El comercio de estas herramientas con las islas vecinas era una parte importante de su economía, como lo es hoy la cantera. Antonis y su equipo recogen alrededor de 1 millón de toneladas de piedra pómez al año. Las excavadoras empujan sus montones de polvo hacia las cintas transportadoras que se extienden hasta el mar Egeo. Estas cargarán el preciado material volcánico en cargueros que lo transportarán más allá del Mediterráneo y a través del Océano Atlántico hacia el resto del mundo. Ha sido un día provechoso para Antonis. Su equipo de excavadoras ha recogido 6.000 toneladas de piedra pómez, manteniendo viva en Giali una tradición que se remonta a la antigüedad. Esta mina es única en el mundo. Ser ingeniero de minas y trabajar aquí es como ser artista y trabajar en el Museo del Louvre. A medida que los días se vuelven más calurosos, una nueva oleada de visitantes se broncea lo suficiente como para combinar con la volcánica playa roja de Santorini. Los turistas visitan el famoso naufragio de Zante, y los viejos lobos de mar pasean a los turistas en cruceros por sus celestes aguas. Para los lugareños, llega el momento crucial de la temporada turística, con el advenimiento del verano a las islas griegas. En verano, los guías turísticos de Creta reciben a los visitantes en el Palacio de Knossos, corazón de la civilización minoica hace 3.500 años. La era de la antigua Grecia llegó más tarde, hace unos 3.000 años, y se prolongó durante más de 800. Los antiguos griegos desarrollaron la filosofía y el teatro y sentaron las bases de la civilización occidental.
Siguieron los dominios romano, bizantino, veneciano y otomano, y no fue hasta principios del siglo XIX que brotaron las primeras semillas del Estado griego moderno. Pero cada verano, esta época turbulenta vuelve a cobrar vida de una forma espectacular. Hace unos 600 años, el Imperio Otomano dominaba la mayor parte del Mediterráneo oriental, incluidas Grecia y sus islas. Pero en el siglo XIX, el pueblo griego contraatacó. Esta pequeña isla es el escenario de una extraordinaria celebración de la independencia griega. Se trata de Spetses, uno de los lugares turísticos más exclusivos y caros de las islas griegas. Pero cada verano, los lugareños despejan el puerto de superyates durante un fin de semana para conmemorar una victoriosa batalla naval contra la flota otomana hace 200 años. La celebración recibe el nombre de Armata y conmemora el incendio del principal navío otomano. Hoy en día se celebra con un gran despliegue de fuegos artificiales. Y este año, el hombre al mando es el pirotécnico Pavlos Nanos. Para el espectáculo de la Armata, utilizamos más de 5.000 artículos pirotécnicos. Es un espectáculo con más de 2.000 lanzamientos. Hoy, los isleños llenan de fuegos artificiales un barco pesquero reconvertido para conmemorar la victoria. Este evento tiene un significado añadido para Pavlos, pues es descendiente directo de una legendaria figura local, Bubulina, la primera mujer almirante de Grecia, y una figura clave en la lucha de Grecia por la libertad, al ayudar a rescatar numerosas ciudades griegas del asedio otomano. Ser descendiente de Bubulina es un orgullo. Pero al mismo tiempo, formar parte de esta gloriosa familia conlleva una gran responsabilidad. Una flota de barcos griegos partió en septiembre de 1822 para defender la isla de la flota otomana. Con gran heroicidad prendieron fuego al buque insignia otomano. Y tras 3 intentos fallidos de tomar la isla, los invasores finalmente se retiraron. La revuelta de Spetses inspiró a alzarse al resto de Grecia, que declararía su independencia 7 años más tarde. Una multitud se reúne en torno al puerto de Spetses para recibir el ocaso. Y los barcos rodean el puerto a la espera del gran acontecimiento. Luchadores por la libertad como Bubulina utilizaron el fuego con gran eficacia en sus batallas navales. Y el espectáculo inicial recrea cómo llenaban viejos barcos de explosivos y los lanzaban contra las naves otomanas. El clímax de la velada es el incendio del buque insignia otomano. Los cielos estallan cuando los cohetes de Pavlos cobran vida. Una vez en llamas, es hora de que Pavlos deslumbre el oscuro cielo alrededor del barco. Ráfagas de fuego iluminan el puerto, creando un caleidoscopio de colores. Para Pavlos, su misión ha terminado. Y ahora puede disfrutar del resto de la noche con sus vecinos, amigos y familiares. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta antigua tradición, de contribuir a las islas y a la comunidad de Spetses. Para las islas griegas, el verano es la época más importante del año, ya que reciben a visitantes de todo el mundo en lugares como Poros y Mykonos. Cefalonia atrae a los amantes de la naturaleza por sus verdes valles y pintorescas playas. Y los turistas que buscan una muestra de la vida tradicional retroceden en el tiempo en comunidades como Hydra.
En esta diminuta isla, tanto los lugareños como los turistas se desplazan por sus empinadas cuestas en burro, ya que los coches y las bicicletas están prohibidos. Pero no solo Hydra conserva su carácter local. Incluso en islas más metropolitanas como Creta, no han olvidado sus tradiciones milenarias. Creta es con diferencia la mayor y más poblada de las islas griegas. En su bulliciosa capital, Heraclión, viven 150.000 personas, lo que la convierte en la cuarta población más grande de Grecia. Pero lejos de la gran ciudad, pueblos tradicionales como Abdú albergan espectaculares vistas aéreas que se remontan generaciones atrás. Hoy Abdú será el escenario de una boda tradicional griega con cientos de invitados que se reunirán para la ocasión. Y en una boda en Creta no podría faltar un grupo de bailarines tradicionales. El coreógrafo y músico Thanasis Mavrokostas dirige a su equipo en los ensayos previos al evento. La danza es muy importante para nosotros aquí, en Creta, porque expresa nuestra mente, nuestro corazón y nuestro carácter. Los griegos celebran desde hace mucho tiempo su herencia a través de la danza y la música, y las distintas regiones e islas muestran diferentes estilos. Los bailarines de Creta son famosos por ser los más enérgicos, con sus giros y saltos. Los bailarines usan a sus parejas para ganar altura al saltar. Cuando acaban los ensayos y las sombras empiezan a alargarse, es el momento de que Thanasis haga desfilar al novio por las calles del pueblo, mientras toca la lira y canta quintillas cretenses, hasta llegar a la pequeña iglesia bizantina del siglo XIV, donde tendrá lugar la ceremonia nupcial. Al caer la noche, la plaza del pueblo se transforma con cientos de invitados ocupando sus mesas. Los fuegos artificiales iluminan el cielo, anunciando el comienzo de los festejos. Thanasis y los músicos acompañan a los bailarines en su increíble exhibición ante los invitados. Pronto, novios e invitados se unen, girando en patrones cíclicos que simbolizan el fortalecimiento de su comunidad y unión. Thanasis y sus bailarines les han ofrecido una velada que recordarán toda la vida. Los vibrantes colores del verano se desvanecen ante los tonos apagados de la cosecha. La temporada turística llega a su fin y los clubs de playa cierran hasta el próximo año. En la laguna de Leucade aparecen los primeros flamencos por su viaje migratorio anual desde África. Y las islas griegas dan la bienvenida al otoño. Una vez que los visitantes estivales desaparecen hasta el año siguiente, muchos isleños recurren a formas más tradicionales de ganarse la vida. En Cefalonia, el número de cabezas de ganado multiplica por 4 el de habitantes. Otros se dedican al transporte marítimo. En la actualidad, los armadores griegos controlan más de 1/5 parte de toda la flota mundial y transportan productos básicos esenciales para la vida moderna, como petróleo, gas, hierro y fertilizantes. Pero mientras algunos isleños se preparan para cerrar sus hoteles hasta el año que viene, en una rocosa isla se preparan para un auge tardío.
El Dodecaneso está conformado por 165 islas, y la más septentrional de ellas es la isla de Kalymnos. Desde el cielo parece cubierta de un implacable terreno rocoso, pero en otoño este paisaje es un imán para osados aventureros. Con el afable sol otoñal, Kalymnos se convierte en una de las zonas de escalada más populares del mundo. Aris Theorodopoulos es uno de los principales instructores de escalada de la isla. Llegó a Kalymnos hace 20 años y lleva estas 2 últimas décadas promocionándola como destino de escalada de primer orden mundial. La escalada es mi pasión. No es solo un deporte que practico. Para mí es un estilo de vida. Los puntos de anclaje que salpican los escarpados riscos de piedra caliza de la isla permiten a los escaladores fijar sus cuerdas durante el ascenso, pero pueden deteriorarse con el tiempo y volverse inseguros. Hoy Aris y sus ayudantes se enfrentarán a la Grande Grotte. Una cueva extremadamente grande, con un escarpado saliente. Tienen como misión perforar agujeros más profundos y sustituir anclajes viejos. La última tarea del día será su mayor reto. Una de las numerosas rutas del interior de la cueva tiene un punto de anclaje a 40 metros del suelo y en una zona inclinada. La única forma de llegar hasta ahí es escalando las puntiagudas estratificaciones rocosas. Aris comienza sus reparaciones en la parte inferior de la ruta. Perfora nuevos agujeros para los anclajes más utilizados. Kalymnos tiene más de 4.000 rutas de escalada, con puntos de anclaje establecidos para fijar las cuerdas. Pero esta isla no siempre fue una zona de escalada. En el siglo XIX, esta árida isla obligó a los lugareños a buscarse la vida en el mar y se convirtió en el núcleo del buceo con esponjas del Mediterráneo. Pero una catastrófica enfermedad empezó a diezmar las esponjas de mar en los años 80 y la principal fuente de ingresos de los isleños se vino abajo. Se centraron entonces en su paisaje. Sus escarpados acantilados, sus cuevas de estalactitas, sus peñascos de piedra caliza y sus impresionantes vistas al mar ayudaron a convertir la isla en una zona de escalada. Cuando el sol otoñal empieza a ocultarse, Aris inicia su último ascenso por las escarpadas rocas. La escalada no es fácil y no se sabe si los nuevos puntos de anclaje aguantarán. Pero llega al último punto de anclaje. Parece seguro, pero solo hay una forma de comprobarlo. La jornada ha sido un éxito. Aris ha reparado 4 anclajes. Gracias a sus esfuerzos, esta ruta seguirá siendo segura para otros aventureros durante años. Cuando estás colgado de una roca, sobre todo aquí en Kalymnos, con el azul del Egeo detrás, te sientes en el paraíso. Las islas griegas dan la bienvenida a la segunda mitad del otoño. Los días se vuelven más templados y los cultivos empiezan a madurar, lo que significa que ha llegado la hora de cosechar. Corfú es la principal cosechadora de kumquats de Grecia, con una producción anual de 100 toneladas de esta fruta, a partir de la cual se elabora el popular licor de kumquat. 2.900.000 olivos pueblan la campiña cretense, o lo que es lo mismo, 450 olivos por habitante. Pero en Grecia se cosecha algo que es exclusivo de una sola de sus islas en todo el mundo.
Las islas del Egeo Norte se extienden desde Turquía hasta la Grecia continental. La isla más grande es Lesbos y la segunda, Quíos. Una mirada más atenta revela que la isla está dividida. El norte está dominado por las montañas, mientras que el sur tiene una extensión de tierra llana y cultivable cubierta por un misterioso rastrojo verde. A simple vista pueden parecer olivares, pero estos árboles de Quíos tienen una extraña sombra de color blanco. Son lentiscos, y sus círculos pálidos son polvo de tiza. La función de la tiza es ayudar a recoger una resina de la corteza de los árboles. La almáciga, que se cultiva aquí desde la época de los antiguos griegos, hace unos 2500 años. Para el cultivador Michalis Licurinas, el otoño marca la última cosecha del año. Me dedico al cultivo de la almáciga desde hace 20 años. Y es un trabajo que se hace todo a mano. Utilizamos algunas herramientas, pero no máquinas grandes. Este trabajo no se puede hacer con máquinas. Para recolectar la almáciga, Michalis y su equipo hacen de 5 a 10 incisiones en el tronco de cada árbol para dejar que la resina se filtre. Esta forma una piel endurecida casi de inmediato y genera unos grumos de resina conocidos como lágrimas de Quíos. Cada incisión genera una lágrima y cada árbol produce una media de 100 gramos. El lentisco era venerado por los antiguos como goma de mascar para refrescar el aliento. En la actualidad se utiliza principalmente como aromatizante en dentífricos y helados por su sabor dulce y su agradable aroma a pino. La resina tarda unas 2 semanas en secarse por completo. Una vez solidificada, Michalis y su equipo vuelven para recoger las lágrimas. Quíos es el único lugar del mundo donde se cultiva almáciga con fines comerciales. En la Edad Media, la almáciga tenía un valor similar al del oro, y los asentamientos locales tenían que fortificarse para proteger su preciado producto de invasores y piratas. El cercano pueblo de Mesta era uno de los centros más importantes de producción de almáciga, repleto de caminos estrechos y callejones sin salida para disuadir a los piratas. De vuelta a los lentiscos, cientos de lágrimas se han solidificado. Michalis rastrilla las gotas de resina endurecida de los árboles en los que hizo incisiones unas 2 semanas atrás. La tiza que rodea los troncos mantiene limpias las lágrimas y ayuda a protegerlas del contacto con el suelo. Utiliza un cedazo tradicional para separar las lágrimas de resina de la tiza, como en el bato de oro, y coloca la preciada resina en cubos para su procesamiento. Después, la almáciga se limpia cuidadosamente y se envasa para venderla en todo el mundo. La almáciga es un producto valioso desde hace siglos. Me siento orgulloso de que Quíos sea el único lugar que produce esta sustancia y ofrezca al mundo un producto único. A medida que el otoño se desvanece, los lugareños aprovechan el creciente viento para sacar sus cometas y trajes de neopreno al tenue sol. Las temperaturas rara vez bajan de los 10 grados, aunque el interior montañoso de lugares como Rodas queda cubierto a veces por un ligero manto de nieve. Llega el invierno a las islas griegas. Tras la caída del Imperio Romano, Grecia fue gobernada por el Imperio Bizantino durante unos 1000 años. El monasterio de Patmos es un vivo recuerdo de esta era que terminó debido a una serie de conflictos con las potencias veneciana y otomana.
Durante más de 200 años, venecianos y otomanos se disputaron el control del archipiélago. El castillo de Jora en Citera y la fortaleza de Cules en Creta fueron construidos por los venecianos para proteger sus rutas marítimas. El castillo de Rodas es uno de los pocos ejemplos de arquitectura gótica en Grecia y fue tomado por los otomanos como centro de mando. Pero hay una fortaleza que atestigua especialmente estos años de conflicto. Corfú es una de las mayores islas jónicas, situadas en el extremo noroccidental de Grecia. Cruzando las nubes, vemos que su forma recuerda a la de México, pero en miniatura. Y una mirada más atenta al casco antiguo nos revela un misterioso lugar. Un afilado cuerno parece sobresalir del costado de la ciudad. Se trata de la antigua fortaleza de Corfú. La fortaleza se asienta sobre un promontorio rocoso perfectamente situado para vigilar el casco antiguo y el puerto de Corfú. Los lugareños la fundaron en el siglo VI por su temor a los ataques. Pero la estructura actual fue erigida principalmente por la República de Venecia, que la utilizó en su batalla de siglos contra el Imperio Otomano. Para la arqueóloga Diamanto Rigaku, los apacibles días de invierno de Corfú son el mejor momento para explorar una fortaleza que ha sido fuente de fascinación y descubrimientos ilimitados. Cuando veo de lejos la antigua fortaleza, esta magnífica roca que se abre al mar, me impresiona y siento un gran aprecio por ella. Aquí se concentra la historia de los últimos 12 siglos. Hoy, Diamanto ha reunido a un pequeño ejército de trabajadores para combatir la flora que ha brotado en las murallas del fuerte. El invierno es la estación más lluviosa en Corfú. La lluvia hace que crezcan malas hierbas en la mampostería y sus raíces pueden provocar fisuras que debiliten la estructura. El equipo trabaja ahora para dejar las murallas en perfecto estado. Incluso en el momento de mayor dominio otomano en las islas griegas, Corfú permaneció bajo el control de los venecianos. Corfú, como puerta de entrada al Adriático, ocupaba una posición estratégica vital para los venecianos, ya que protegía las rutas marítimas. Reconstruyeron la antigua fortaleza como un bastión defensivo impenetrable para resistir los ataques otomanos. Pero los secretos de su ingenioso diseño se desvelan desde el cielo. Los venecianos cavaron un foso para separar el promontorio del resto de la ciudad. El foso transformaba el fuerte en una isla artificial que dificultaba su conquista por tierra. La inclinación de sus murallas también ayudaba a desviar el fuego de los cañones. E incluso si los invasores superaban esas defensas, sus murallas interiores aportaban una capa adicional de protección. Este impenetrable diseño fue todo un éxito. La antigua fortaleza repelió importantes asedios otomanos a lo largo de 3 siglos. Y su triunfo puede apreciarse en la arquitectura veneciana de la capital. Y en su cocina, de influencia italiana, basada en antiguas recetas venecianas. El equipo de Diamanto arranca por fin la última mata, preservando así la fortaleza para las generaciones venideras. En el pasado se libraron grandes batallas en torno a la antigua fortaleza, que siempre ha permanecido inexpugnable. Pese a los siglos de dominio musulmán otomano y católico veneciano, la principal fe de los isleños griegos es la cristiana ortodoxa. Una de las reuniones religiosas más importantes tiene lugar en Corfú, cuando las bandas desfilan en las fiestas de resurrección.
y los lugareños lanzan botides, una costumbre que consiste en arrojar grandes vasijas de barro desde los balcones. Y en invierno hay una tradición que causa especial sensación. Las Islas Sarónicas, el grupo insular más pequeño de Grecia, constan de 6 islas principales. Más de cerca, descubrimos una diminuta isla que acoge una celebración estacional vital para la cultura isleña. Se trata de Hydra. Estamos a principios de enero. Y esta pequeña y serena isla está lista para acoger una de las fiestas más significativas del año, el Día de la Epifanía. Catarina Maragú es una de las muchas lugareñas que se preparan para este sagrado acontecimiento. La Epifanía en Hydra es una ceremonia muy emotiva para nosotros. Nos reunimos todos los habitantes de la isla en el puerto y es una gran alegría vernos todos ese día. La religión domina la vida de esta pequeña comunidad. Se dice que Hydra tiene 365 capillas, una iglesia para cada día del año. Este año las celebraciones de la Epifanía comienzan en la Catedral de Agios Nikolaos, cerca del puerto, donde los fieles de la isla se reúnen para una procesión hasta los pozos de Cala Pigadia, en lo alto del municipio. Allí el sacerdote bendice las fuentes de agua de la isla. Y a continuación, la procesión desciende hasta el puerto, donde sacerdotes de toda Grecia arrojan cruces a las aguas invernales. En una arriesgada carrera hacia la gloria, algunos valientes desafían las gélidas temperaturas para ser los primeros en alcanzarlas. La Epifanía celebra el día en que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Pero esta ceremonia se remonta a una época aún más antigua. Los antiguos atenienses portaban la estatua de Atenea al mar y la sumergían en el agua para rejuvenecer los poderes de la diosa. En los pozos, el sacerdote vierte agua bendita a los manantiales naturales de Hydra, bendiciendo así la fuente de vida local. Y acto seguido, la procesión se dirige al puerto para el colofón final. El sacerdote bendice el agua para santificarla, y en cuanto la cruz abandona su mano, saltan en su busca. El primero en alcanzar la cruz recibe la bendición del sacerdote. Para Caterina y los habitantes de esta tradicional isla, estas alegres celebraciones son la manera perfecta de dar la bienvenida al Año Nuevo. Nunca me he hecho a nadar en esta ceremonia. Creo que soy demasiado vergonzosa para eso, pero nos abrazamos, nos besamos, pedimos deseos para el año nuevo. Es una muy buena conexión para esta pequeña sociedad. Las islas griegas tienen una rica historia que se hace patente en cada una de sus colinas y costas. Sus gentes prosperan en paisajes desafiantes, aprovechando los extraordinarios dones que les ha brindado la naturaleza. Una agricultura singular y una ingeniería innovadora han contribuido a forjar una identidad que, reforzada por una vibrante cultura, define a las islas que vemos hoy.